Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder adorar juntos. Qué lindo poder alabar juntos. En esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Es dos versículos, un par de versículos. Mateo capítulo 12. Quiero pedir que lo podamos mirar juntos. Mateo capítulo 12. Quiero que leamos solamente dos versículos de ese capítulo. Vamos a mirar el versículo 41 y el versículo 42. Dice así la palabra del Señor. Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí que más que Jonás en este lugar. Después en el siguiente versículo dice que la reina de Saba, o sea, la reina del sur, vino de los confines de la tierra para poder escuchar a Jesús. Y dice la Biblia que ella se va a levantar y también va a condenar a esa generación, porque ella vino del sur para escuchar a Salomón, y más que Salomón en este lugar, dice Jesús. Yo quiero que oremos, por favor. Señor, gracias. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu presencia. Gracias por los testimonios. Queremos, Señor, entregar este tiempo a ti, Padre. Quiero pedirte que el Espíritu Santo pueda usarme como un canal para hablar al corazón de cada hermano, cada persona que nos acompaña hoy, Señor, para que puedan recibir la palabra que viene de ti, Señor. Que todo lo que es humano, lo que es mío, quede aquí, Señor, pero lo que es tuyo, Señor, pueda llegar al corazón de cada persona, Padre. Nos ponemos en tu presencia, nos quedamos en tu presencia. Gracias por este tiempo de estar aquí juntos. Gracias por este lugar. Bendecimos a cada hermano, Señor. Aún los que no están aquí, los bendecimos. Gracias por la comunidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quería, en esta noche quería remarcar algunas cositas. Porque nosotros, cuando se habla del juicio final, la verdad es que ignoramos muchas cosas, ¿sí? Es poca digamos, la información que tenemos sobre el juicio. Sabemos que va a haber un juicio, hay dos juicios, hay un juicio a la iglesia, hay un juicio a las naciones. Y la verdad es que estamos hablando de misterios, hablamos de cosas que estamos esperando que ocurran, pero que no entendemos en forma plena. Y siempre tenemos una tentación, digamos, de querer meternos en eso que está escondido, en eso que no se entiende. Es como que el ser humano siempre tiene una curiosidad de querer meterse en lo oculto. ¿Sí? Por eso existe el ocultismo, por eso existe el espiritismo, porque la gente siempre quiere meterse en lo que está reservado en el secreto de Dios. Y hoy día, lamentablemente, muchas veces con esa búsqueda de originalidad, de decir algo nuevo, hay mucha gente enseñando cosas muy extrañas, ¿no? Hay mucha gente enseñando como que conocieran todo el futuro, el cielo, el infierno, todo, y explicando cosas raras, pero que si a Dios le hubiera interesado revelarnos, las hubiera puesto claramente en la palabra. Y yo quiero dejarles un principio a ustedes, para empezar esta charla, quiero dejarles un principio que está en la Torá, que está en el Pentateuco, pero que se aplica perfectamente a nuestras vidas, en cualquier etapa. En Deuteronomio 29, 29, hay un versículo que tenemos que saber de memoria los creyentes. Deuteronomio 29, 29, ya terminando ya la Torá, Moisés escribe estas palabras. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Las cosas secretas son de Dios. Vos no te preocupes por las cosas secretas, preocupate por las cosas que están reveladas, porque son un regalo de Dios para nosotros, para nuestros hijos, para que andemos en su palabra, para que seamos bendecidos. No necesitamos saber nada secreto. Lo que necesitamos es vivir lo que fue revelado. Amén. Nuestro problema como creyentes no es no saber los misterios ocultos, es que muchas veces lo que está claramente ahí no lo estamos practicando. Dicho esto, yo quiero ir a uno de esos pasajes cuando Jesús habló acerca del juicio. Y este es uno. Jesús habló acerca del juicio. Dice en el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí que más que Jonás en este lugar. Lo que Jesús enseñaba, todo lo que Jesús enseñaba tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué les digo esto? No simplemente porque era el Mesías de Israel y es nuestro Salvador, no, sino por la formación que él tenía. Para un rabino del tiempo de Jesús, el estudio de la Torá es algo muy detallista, es algo muy... hay un altísimo nivel de dedicación. Jesús no decía nada por decir, ni hablaba por hablar. Él no es como nosotros que a veces para tener conversación vamos a hablar cualquier cosa. No, Jesús hablaba, cuando estaba enseñando, hablaba lo que había que decir. Entonces las palabras de Jesús, así como las palabras de la Biblia en general, pero específicamente las del Señor, tenemos que tomarlas con mucha atención, prestar atención, porque nada está para llenar el vacío. Él no tenía necesidad de esto. Cada palabra que él decía era importante. Y a mí me llama mucho la atención lo que él dice en este pasaje, porque él está con una confrontación con su gente, con los que no creían en él, sobre todo los religiosos del pueblo judío, los fariseos, los herodianos, los otros grupos saduceos, y Jesús los está confrontando fuertemente. Y él dice algo tremendo. Si ustedes prestan atención a lo que Jesús está diciendo, él dice que los ninivitas, que Nínive, si ustedes no saben, era la capital del imperio asirio, dice que ellos se van a levantar en el juicio final, se van a levantar y ellos van a condenar a esta generación de judíos que tuvieron al Mesías entre ellos y no se arrepintieron. Yo sé que bueno, como siempre digo en esto, ¿no? Del que yo digo, el otro repite, y si yo le pregunto a ustedes, a cualquier creyente con años, ¿qué es Jonás? Te van a decir, sí, es Jonás, el profeta rebelde, el que se lo comió la ballena y qué sé yo. Todo eso es verdad, pero eso es para los niños, ¿sí? Eso es para los niños, eso es para la escuelita, ¿sí? Lo que usted tiene que saber, lo importante que usted tiene que entender para entender, cuando Jonás, Dios le manda a Nínive y le dice que vaya y predique en Nínive para que ellos se arrepientan, Jonás no quiere ir. Jonás no quiere ir. Pero usted tiene que, antes de hacer un juicio sobre Jonás y decir el profeta rebelde, qué sé yo, usted tiene que entender la situación. De todos los enemigos que Israel tenía, la nación de Dios tenía, el pueblo de Dios tenía en el tiempo del Señor, en la antigüedad, no había ningún pueblo tan terrible como el pueblo asirio. Cuando usted lee esos pasajes terribles en la Biblia, esas maldiciones terribles, cuando por ejemplo dice, ellos vinieron y abrieron a las embarazadas con sus espadas, dice. Está hablando de los asirios, está hablando de los ninivitas, a los que Jesús tenía que ir a hablarles. Jonás, perdón. Cuando dice, ellos estrellaban los niños contra la peña, ¿qué era? Le sacaban al bebé, lo agarraban de las piernas y le reventaban la cabeza contra las piedras al bebé, a tu bebé. Eso era lo que hacían los asirios cuando invadían la tierra de Israel. Y de repente viene el Señor y le dice, ¿sabe qué? Voy a destruir a los ninivitas. Pero antes le dieron una oportunidad. Vos te vas a ir a predicarles, entonces ellos se van a arrepentir y si se arrepienten, yo les perdono. Es negocio cerrado, yo no voy ni mamado.
Hermanos, nosotros por mucho menos no le saludamos más a nuestra familia, por mucho menos. Nosotros por mucho menos no le predicamos al vecino, por mucho menos. Pero juzgamos a Jonás como el profeta rebelde porque no quería ir a hablarle a un pueblo que era terriblemente despiadado y cruel con la nación de Israel. Usted tiene que ponerse en situación antes de juzgar las cosas, porque no es casual que Jesús se compare con Jonás. Jonás no es cualquier profeta, Jonás es el profeta. ¿Por qué? ¿Por qué es el profeta? Porque Jonás, su nombre significa Yoná, en hebreo significa paloma. Las palomas, ¿qué hacían en la antigüedad? ¿Para qué servían? Para sacrificios y para mensajes. Se ofrecían en el templo y se las usaba para enviar mensajes. Y aunque usted no lo crea, hasta el siglo XX se siguieron usando. Mi pastor en Argentina, él crió palomas mensajeras. Para que usted, y yo no vivía hace tantos siglos atrás, sino que era ahora nomás, en el siglo XX. Entonces las palomas han sido siempre usadas por los pueblos como mensajeros, como mensajeras. Y Jonás significa paloma. Su nombre era exacto para la tarea que él tenía. Otra cosa, es el único profeta en toda la Biblia, el único, que todas las personas que le escucharon se convirtieron. No hubo nadie con el nivel de efectividad de Jonás en la Biblia. Cuando él va al barco, en el barco que él se quiere escapar de Dios, en ese barco todos se convirtieron y hicieron votos a Dios. Todos, al final, cuando lo tiran al agua, se dan cuenta que él tenía claridad. El único que entendía lo que estaba pasando era él. Por eso él dormía. Él dormía porque él era el único que entendía lo que estaba ocurriendo. Cuando usted entiende lo que está ocurriendo, usted puede dormir. Si no, usted no puede dormir. Ahora, como él entendía por qué vino la tormenta y dormía, todos después se convierten. Y se convierten tremendamente. Va a Nínive, y Nínive, predica en Nínive, y también se convierte toda la nación. El rey se convierte, todos ayunan, todos buscan a Dios, y todos se convierten. Un nivel de efectividad altísimo. Por eso cuidado cuando hablamos de Jonás. Cuidado cuando hablamos de Jonás. Porque Jonás, el Señor se comparó con él. Y el Señor dice, la generación de Jonás se va a levantar y los va a juzgar a ustedes, porque hay más que Jonás en este lugar. O sea, está diciendo, yo, que soy el Mesías de ustedes, que soy un rabino de Israel, que les vengo mostrando milagros y maravillas, vengo a hablarles de un Dios de amor y ustedes me rechazan. Y esa nación pagana, enemiga de Dios, enemiga de Israel, fue un profeta judío, les habló y ellos se arrepintieron. Cuidado. Jonás no era que no quería ir porque era un rebelde. Jonás no quería ir porque Jonás tenía una tremenda revelación del carácter de Dios. Jonás conocía perfectamente a Dios, conocía mucho a Dios. En Jonás 4:2 él dice así, cuando todo pasa y cuando él predica y la gente se arrepiente, no hace falta que busques, pero él le dice así, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. O sea, él quería ir para España, para Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Eso es lo que él les dice. Yo no quería ir porque sabía que ellos iban a arrepentir y vos le ibas a perdonar. Y yo no quería que vos le perdones. Él no era un hombre que estaba huyéndole al sacrificio, no era el problema. El problema él lo tenía con el mensaje. Pero el tema es que la naturaleza de él, la misión de él era ser un mensajero y estar en una crisis con el mensaje, no con el sacrificio, porque ya ves que él termina haciendo, va al barco, termina en la ballena, lo vomitan ahí afuera, él se va y hace el trabajo. El problema no era el sacrificio, él estaba dispuesto.
Lo que no quería era entregar ese mensaje de perdón y de misericordia. No quería entregar ese mensaje a sus enemigos. Es cuando alguien te hizo mucho daño. Vos no querés que le vaya bien, vos querés enterarte que le pasó un tren por encima. Yo sé que entre los ticos eso no pasa, pero a mí me pasa como argentino. En el versículo siguiente, ahí en Mateo donde estábamos, Mateo 12, hay un segundo versículo que les mencioné hoy. Dice Jesús en el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra, de los fines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón. He aquí que más que Salomón en este lugar. Jesús usa la misma estructura del mensaje, de la comparación, hace una comparación, un símil, una comparación en dos niveles, para decir, Jonás, la generación de Jonás, pagana, ninivita, sin Dios, se arrepintió a la predicación de Jonás y se volvió a mí, se volvió a Dios, y esa generación los va a condenar a ustedes. Pero acá Jesús le da una vuelta de tuerca al asunto. Porque ahora le está hablando a los judíos, a los creyentes, a los que están ahí en torno a él, y le dice, cuidado, que la reina de Saba, Saba era la antigua Etiopía, la reina de Saba se va a levantar en el juicio contra esta generación y la va a condenar, porque ella vino de los fines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y más que Salomón aquí. En otras palabras, una reina pagana, no del pueblo de Dios, estuvo dispuesta a hacer un viaje larguísimo, un sacrificio tremendo, porque viajar de Etiopía a Israel no es como ahora. Eran meses de camellos y de andar por el desierto y de peligros. ¿Para qué? Porque escuchó de la sabiduría de Salomón. Y ahora el pueblo judío está con el Mesías ahí y no les importa. Lo están menospreciando. Están viendo qué van a hacer ellos. Cuidado porque es fácil para nosotros siempre tirarle la parte negativa a los otros, ¿sí? Los del mundo, los del pecado, los de este. Pero si nos ponemos en el contexto, los que decimos tener a Cristo somos nosotros. Los que decimos ser seguidores de Jesús somos nosotros. Los que decimos ser templo del Espíritu Santo somos nosotros. Los que decimos que somos enseñados, que fuimos buscados por el Señor y que tuvimos un nuevo nacimiento, somos nosotros. O sea, nosotros mismos podemos dar testimonio contra nosotros mismos al decir, sí, yo creo en Cristo, yo sé que Jesús me salvó, yo sé que Jesús murió por mí en la cruz, yo sé todo esto, pero sin embargo podemos estar menospreciando al Señor. Y esto era algo que Jesús lo va a confrontar fuertemente al pueblo. Ustedes saben que un sabio en la Biblia, en el tiempo de Jesús, la persona más importante de la sociedad era un sabio. El pueblo pasó varias etapas. El pueblo pasó la etapa sacerdotal, con Moisés y Aarón en esa etapa, cuando se establece el tabernáculo. El pueblo cae, se aparta, se convierte en idólatra el pueblo, vienen los profetas. Los profetas pasan a ocupar un lugar de privilegio como las personas más importantes de Israel, hasta que el pueblo es llevado al cautiverio. O sea, los profetas no logran salvar al pueblo del cautiverio. El pueblo es llevado cautivo. Entonces Dios empieza a levantar una generación de hombres que se llaman los sabios, hombres y mujeres, que a diferencia de los profetas, no le hablaban a las personas en forma comunitaria. No es que buscaban una plaza para hablarle a la multitud, no. Te exhortaban en forma individual. Por eso los sabios escribían proverbios, escribían
frases breves para que cualquier persona pueda aprender esa frase. Cualquier persona pueda aprender un proverbio. Aún una persona analfabeta puede aprender un proverbio. ¿Sí? Como el Chavo del Ocho, ¿te acuerdas? Que decía todos esos proverbios. Es fácil acordarte un proverbio. Entonces, el sabio, ¿quién era? Era una persona que ponía en tela de juicio todo, cuestionaba todo. Cuestionaba todo. Si vos lees Eclesiastés, muchos creyentes no quieren leer Eclesiastés. Muchos creyentes nunca leyeron Eclesiastés y si lo empiezan a leer dicen, no, esto no voy a leer yo, pastor, porque esto me confunde a mí. Es muy negativo, dice. Es muy negativo. Si vos pensás que te parece muy duro Eclesiastés, es porque no entendés el Evangelio. Eclesiastés es muy suave comparado con el Evangelio. Porque Eclesiastés por lo menos te dice, mira, sí, aunque todo es vanidad, pero en realidad hay algunas satisfacciones en la vida. La familia, el amor, el disfrute. Jesús dice, realmente, lo único que vale es cuando estemos allá, esto es nada. Jesús dice, si vos vivís tu vida para vos acá, desperdiciaste tu vida. Si vos no me seguís como tiene que ser, desperdiciaste tu vida. El Evangelio es mucho más tremendo, el Evangelio es mucho más exigente, porque te va a poner en situaciones tremendas. Pablo, nosotros hablamos mucho de Pablo, el gran apóstol Pablo, pero ¿quién quiere vivir la vida que vivió Pablo? ¿Quién está dispuesto a vivir ese tipo de vida? Quedarse solo para servir al Señor, ser perseguido toda su vida, ser despreciado en su pueblo, ser rechazado, perder su carrera, estar siempre al riesgo, todo en riesgo en su vida. Durísimo. Pero eso también es el Evangelio. Eso también es el Evangelio, porque no creas que el Evangelio es solo lo que vivimos acá. El Evangelio es lo que están viviendo nuestros hermanos en la China que están siendo perseguidos en este momento. Nosotros acá la llevamos pero súper fácil, amados. Súper fácil. No te estoy diciendo que tu vida sea fácil. Tu vida puede ser muy dura porque tu trabajo, porque tu esposa, porque tu suegra, por lo que sea, puede ser muy dura. Pero no es dura por el Evangelio. Porque acá nadie te hace problema por el Evangelio. A menos que empecemos realmente a vivir y predicar el Evangelio. Porque si realmente empezamos a vivir y predicar el Evangelio, vamos a tener problemas. Porque el sabio, el que aprende de Jesús, lo cuestiona todo. Y cuestiona incluso cosas de la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? ¿Por qué no de la otra? Y eso no cae bien. Eclesiastés, por ejemplo, dice, en el 7.1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Entre los gringos puede ser, pero nosotros, que el día de la muerte es mejor que el nacimiento. Hermanos, nosotros los hispanos muere alguien y es como que es el fin del mundo. ¿O no? ¿O no? Los gringos se lo toman mucho más tranqui, ¿no? Hacen una fiestita, comen, toman café, chau, chau, listo, hagamos el testamento, ya está. Pero nosotros que decimos ser muy cristianos y sociedad cristiana todo, estoy hablando del pueblo hispano, ¿no? Se muere un hermano y se muere alguien y es el fin del mundo. ¿Y entonces dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Cómo es que el día de la muerte es mejor que el nacimiento? ¿Cómo que es esto? Hacen un babysitter y es como, bueno, es lo máximo, ¿no? Porque nace el bebé, la alegría, todo. Pero la muerte es algo que nadie quiere aparecer. El velorio es algo que nadie quiere estar. No sé, ¿a vos te gusta ir a velorios? ¿A vos te gusta ir a los... ¿Cómo le dicen velorios ustedes? Cuando están esperando que pasen las horas, el funeral. Yo me he ido a todo tipo de funerales, todo tipo de funerales. Y es una tremenda oportunidad para hablar del Señor. Es impresionante. Ahí es como que hasta el más duro está ahí pensando, no está en crisis ahí como que en un momento te cae la ficha, ¿no? Que vos en cualquier momento
Vas a la caja ahí y todo lo que hiciste no vale, no importa nada. No importa si vos eras apóstol, patriarca, arcángel, si vos eras millonario, no importa el carro que vos tenías, vos te vas a la caja. Y de golpe te cae la conciencia, ¿no? Y como que, ¿será que vale la pena todo lo que estoy haciendo yo? ¿Será que vale la pena la vida que yo estoy viviendo? Entonces dice, mejor, dice el sabio, dice en Proverbios, en Eclesiastés 7:8, dice, mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Sí? Otra vez lo mismo, un paralelo. No te preocupes tanto por el comienzo, sino por el final. Todos podemos empezar bien, pero ¿cómo terminamos? Todo negocio empieza con mucho entusiasmo, mucha fiesta, pero ¿cómo termina el negocio? ¿Cómo queda el asunto? ¿Cómo es el final del negocio? Entonces voy a decir, no, para mí no me gusta, a mí me gustan los motivadores, a mí me gustan que vean cosas pila, positivas, que me levanten. Justamente el sabio hace lo opuesto, el sabio te va a poner en cuestión esas cosas, porque todos están repitiendo lo mismo siempre, y el mundo está necesitando a alguien que le diga algo diferente. Porque si nosotros vamos a repetir lo mismo que están diciendo cualquier Instagramer, cualquier YouTuber, y no tengo nada, porque eso hay muchas cosas muy lindas, ¿no? Pero si nosotros vamos a repetir solamente eso, perdemos nuestra eficiencia, nuestra efectividad, porque la gente para eso se queda mirando su YouTube y ya está. La gente cuando viene al Señor viene a buscar a alguien que lo confronte, que lo confronte con su realidad, sea lo que sea. Porque realmente el que te ama te va a confrontar. El que te ama te va a confrontar. El que no te ama no le importa. El que no te ama te va a acariciar, te va a decir, sí, seguí así, está todo perfecto, trae el diezmo, hace así, ya está, chao, arreglamos. Y si das un pacto grande, ya te solucionaste tu vida. Eso sería lo más fácil. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que Jesús no estaba tan preocupado por ser popular. Jesús quería decir la verdad, cueste lo que cueste. Dice en Lucas 14, 25, dice la Biblia, grandes multitudes iban con él. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Estaba lleno el estadio. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lamentablemente, muchas veces nos olvidamos de los principios por los cuales tenemos que vivir. Ustedes saben que la iglesia en la antigüedad, la iglesia primitiva a la que nosotros admiramos tanto, fue muy perseguida. Fue muy perseguida por Roma, fue muy perseguida por los emperadores. Pero hay una enseñanza que ellos tenían muy clara. Podemos estar en contra de las ideas de Roma, podemos estar en contra de las políticas de Roma, pero tenemos que amar a los romanos. Tenemos que amarlos y amarlos es predicarles, aunque nos cueste la vida hacerlo. Entonces nosotros hoy se nos mezclan un poco las cosas y decimos vivir en un país cristiano, donde hay muchísima gente que no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con Jesús. Hoy las iglesias están llenas de personas que no han nacido de nuevo. Son cristianos porque vienen de familias cristianas. Y esto pasa en el mundo occidental pasa esto. Esto pasa en Europa, pasa en Inglaterra, pasa en muchos lugares. Que la gente nace anglicana, o nace calvinista, o metodista, o reformado en Holanda. Dice, yo soy reformado porque nací en Holanda. Pero no han tenido nunca un encuentro con el Señor. Nunca han tenido una experiencia de nacer de nuevo. Entonces es una tradición, una religión, pero no una vida. Y Jesús podría decir, bueno, quédense tranquilos, mientras el templo esté lleno, está todo bien. Porque eso podría decir, bueno, listo, mucha gente viene tras mí, está perfecto. Pero Jesús no hace esto. Jesús se da vuelta y dice, miren muchachos, que si no están dispuestos a ponerme a mí en el primer lugar,
no van a poder ser mis discípulos. En otras palabras, yo no voy a poder enseñarles mi sabiduría si ustedes no me ponen en primer lugar en sus vidas. Y se mete con cosas muy delicadas en el ambiente judío. Si vos leíste alguna vez la Biblia, vos sabés lo que era la familia en el ambiente judío. Meterse con los padres, meterse con los hijos, se está metiendo en un terreno muy delicado. Y les está diciendo, si ustedes aman a algún miembro de su familia más que a mí, ustedes no van a poder ser discípulos míos. Y cuando vos sos chiquito o sos jovencito, que te toquen a tus padres es algo wow. Pero cuando ya sos papá, que Jesús te diga, tenés que amarme a mí más que a tus hijos, ¿de qué estás hablando? No es un tema light, es un tema muy tremendo. Porque nosotros podemos negociar cualquier cosa, pero nuestros hijos algo, no te metas con mis hijos, porque ahí sí que se terminó todo. Y Jesús está diciendo, mira, si no me entregas tus hijos, si no pones a mí delante, no vas a poder ser mi discípulo. No te dice que no seas creyente, no te dice que no vas a poder venir a la iglesia, no, te dice, mi discípulo no vas a poder ser. Si no entendés quién soy yo y el lugar que ocupo, no vas a poder ser. O sea, es una cuestión, como decía la pastora, de reconocimiento. O Jesucristo es el Señor y dueño de nuestras vidas, o no podemos. Es así. Por eso es que es tan importante poder preguntarnos y no engañarnos a nosotros mismos. ¿Quién es el Señor para mí? ¿Vos estás seguro de ser un discípulo de Jesús? No es para que me contestes, es solamente para vos la pregunta. Si vos sos un discípulo de Jesús, Jesús mismo te va a enseñar. Jesús mismo te va a enseñar. Y cuando Jesús enseña, si vos no tenés muy claro que Él es el Señor, es muy difícil obedecer. Porque lo que Jesús enseña no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo. Por eso hay personas que en este mundo son muy sabias y tienen mucho conocimiento, pero no son discípulos de Jesús. Porque ser discípulo de Jesús, como dicen los muchachos, te vuela la cabeza. Porque las cosas que Jesús te va a decir muchas veces no tienen sentido. ¿Qué sentido? Hay muchas cosas en la palabra que nosotros decimos, esto tiene sentido. Esto me conviene a mí. Vos mirás en ese versículo y decís, sí, esto me cierra, esto coincide con mi experiencia, esto puede ser, este versículo sí tremendo, esto coincide con la experiencia humana, esto puede ser. Pero Jesús te dice cosas que no tienen sentido para nosotros. Y si vos no estás muy claro que eres el Señor de tu vida y el dueño de tu vida, va a ser imposible obedecerle. Va a ser imposible hacer caso. Vas a poner en tela de juicio lo que Jesús, vas a dudar de que el Señor te esté hablando. Por eso es tan importante que nosotros podamos ubicarnos como creyentes. Porque el Señor dice que un día aquellos que escucharon a Salomón se van a levantar, esa reina, y va a condenarnos a todos aquellos que decimos que tenemos a Jesús, pero sin embargo no tenemos su sabiduría. Porque no queremos pagar el precio de escucharlo. Porque ese era el tema. El énfasis de Jesús, ¿cuál fue? Esta mujer pagó un precio muy alto para escuchar a Salomón. Ustedes no quieren pagar el precio de la sabiduría. Porque para la sabiduría hay que pagar un precio. Colosenses 2, versículo 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Pablo a los colosenses. Y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? En Cristo. Toda la sabiduría de Dios, todo lo que Dios reveló, todo está
escondido en Cristo. Escondido quiere decir que hay que buscarlo. Quiere decir que no está ahí regalado, está en Cristo. Tenés que buscar a Cristo, tenés que comer de Cristo, tenés que conocer a Cristo, tenés que escuchar a Cristo y vas a encontrar esa sabiduría. No hay otro lugar. El gran problema de nuestra generación como iglesia es que hemos despreciado el discipulado de Jesús. No le hemos dado el valor, no hemos entendido lo que significa ser un discípulo de Jesús. Lo tomamos muy livianamente. Hoy, yo creo que como sociedad occidental, cada uno de nosotros lo más importante es sentirnos bien y ser aceptados por otros. Eso para mí resume lo que buscamos como personas en Occidente. Quiero sentirme bien, quiero ser feliz, quiero sentirme pleno, lo que sea, y quiero que los demás me acepten. Necesito ser aceptado. El problema es que el discipulado de Jesús te va a llevar a situaciones donde no te vas a sentir bien y donde no vas a ser aceptados. Y si no, preguntarle a nuestros hermanos que están del otro lado del charco. A los que le están matando los hijos, a los que le están incendiando los templos. En este último año, en Holanda, no sé cuántos templos cristianos ya quemaron. Holanda, estoy hablando de un país moderno, avanzado, pero está lleno de musulmanes. Le prenden fuego a los templos cristianos, de la línea que sea. Haya gente adentro o no. Entonces, somos nosotros los que tenemos que replantearnos muchas veces dónde estamos parados nosotros, dónde está nuestra fe. Porque a veces, como te digo, por cosas muy pequeñas hoy, como somos una generación cristiana de cristal, es como que cualquier cosa que nos pase ya me ofendo, ya me pongo mal, ya me alejo, ya me desanimo, ya no oro, ya no... Amado, ¿qué va a pasar cuando venga la persecución verdaderamente? ¿Qué va a pasar cuando la cosa se ponga brava en serio? Si no estás firme, si no tienes raíces en Cristo, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Yo te decía hoy, lo que más amamos a nuestros hijos. Si amás mucho a tu hijo, metelo en el mundo del espíritu a tu hijo. Metelo en el mundo del espíritu, porque sabes que lo material no soporta el paso del tiempo. Nadie soporta el paso del tiempo, nadie, ni las personas ni las cosas soportan el paso del tiempo. Solamente el espíritu es vulnerable al tiempo. El espíritu no le pasa nada con el tiempo. Entonces, si vos te metés en el espíritu, vos te conectás con algo eterno. Por eso el Señor dice, mi palabra nunca va a pasar. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. El que hace la voluntad de mi Padre no va a pasar. Vos estás reafligido por tu casa. Mucha gente está luchando por el tema de la vivienda, esto. Jesús dijo, no se preocupen. Yo voy a la casa de mi Padre y en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo estoy preparando una para ustedes. El tema realmente lo crees. Y no te estoy diciendo con eso que no tengas una casa en la tierra. Lo que te estoy diciendo es que no pierdas de perspectiva que ya tenés asegurada una casa en los cielos. Si sos discípulo, tenés una casa en el cielo. Y eso tendría que ser una causa tremenda de gozo para nosotros. Si lo entendiéramos. Una casa que no vas a tener que pagar la hipoteca, amado, imagínate. No vas a tener vecinos así todos pegados. Amados, el discipulado de Jesús no es algo popular. ¿Sí? Cuando Jesús dijo estas cosas, mucha gente ya no le dejó de seguirle a Jesús. El discipulado de Jesús no es popular. Porque el discipulado de Jesús confronta las cosas. ¿Sí? Pone en crisis nuestro piso. Y hoy la gente está muy desanimada y desahuciada y desesperada. Las religiones están en crisis, la familia está en crisis, las instituciones están en crisis. La gente no cree en los líderes religiosos, la gente no cree en los políticos. Y están buscando una alternativa. El tema es que si el Señor está contando con nosotros para que nosotros seamos la alternativa. La Biblia dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Vos sabés cómo pica la sal, hermano? ¿Vos sabés cómo la sal es incómoda cuando se ponía
la sal, vos te pones una herida, te ponen la sal, te ponían la sal, no sé si te pasó cuando eras chiquito, ponían sal. ¿Sabes cómo duele? Y en la Biblia la sal significa aquello que ataca la corrupción. La sociedad no quiere la sal. La sociedad no nos quiere a nosotros viviendo verdaderamente el Evangelio. No nos quiere, porque aunque no digamos nada, nuestra forma de vida pone en tela de juicio la vida de ellos. Cuando vos estás en tu empleo, en tu trabajo, y todos están diciendo malas palabras, y vos decís, no, yo no quiero hablar así, y vos no te reís de los chistes que ellos hacen, vos ya sos raro. Y muchos cristianos empiezan a reírse de los chistes de mal gusto, porque quieren ser parte, quieren ser aceptados. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no hay ni chicha ni limonada. Porque ni vos estás bien, ni le haces bien a ellos. Ahora, cuando vos sos diferente, te jugás por el Señor y sos diferente, puede ser que alguno de ellos en algún momento te diga, sí, pero ¿por qué vos no te prendés de estos chistes? ¿Por qué vos no te reís cuando nosotros nos reímos de esto? Y ahí vos tenés una oportunidad. Vos tenés una oportunidad de decirle, mirá, yo no es que no me ría porque soy una persona religiosa, no me río porque están burlando de algo que yo no creo que haya que burlarse. Yo tengo otros valores porque el Señor me enseñó otros valores, el Señor me enseñó a vivir de otra manera. Entonces no se trata de que te disfraces de evangélico, se trata de que seas discípulo. Porque cuando sos discípulo, hay ciertas cosas que te chocan o ciertas cosas que no van con vos, sin que nadie te las diga, simplemente el espíritu que está en vos dice, esto no es para mí. Cuando sos discípulo, decís ciertas cosas y después te pones mal porque dijiste ciertas cosas y querés arreglarlas. Y pedís perdón o te humillás lo que haga falta porque el espíritu en vos te dice, esto está mal. El problema es si nuestra sal pierde su sabor, porque la Biblia dice que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Nosotros somos la sal. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Los ninivitas van a condenar a la generación de inconversos porque no se arrepintieron de sus pecados cuando el Mesías los visitó. La reina de Saba va a condenar a los creyentes que no buscaron sabiduría. La salida para el inconverso es volverse a Dios. La solución para el creyente es buscar sabiduría. Oramos. Ponete en pie, por favor. Vamos juntos. Padre, yo quiero agradecerte en esta noche. Quiero agradecerte por estar en tu casa. Quiero agradecerte, Señor, una vez más porque podemos servirte ministrándote en este lugar. Podemos cantarte, podemos gozarnos. Gracias por esta libertad que tenemos. Bendecimos esta nación, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque tú eres en tu misericordia, en tu paciencia. Sigues bendiciendo esta nación, Señor. A pesar de las malas decisiones, a pesar del pecado, a pesar del darte la espalda, tú no te olvidas, Señor. Tú no te olvidas de aquellos que con tanto sacrificio vinieron a esta tierra, Padre. Y sembraron sus vidas, Padre, con tanto sacrificio, Señor. Y desde aquí han sido bendición para las naciones, Padre. Sabemos que la obra más grande en muchas de nuestras naciones, o tal vez en toda la tierra, salió de este lugar, Señor. Y somos privilegiados de estar hoy, Señor. Somos privilegiados de estar hoy cuando la nación está pasando una crisis profunda, una crisis social, tal vez la más grande de su historia, Padre. Y tú nos das el privilegio a nosotros de estar acá, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quiénes somos nosotros si nos comparamos con Salomón, Señor? ¿Quiénes somos nosotros si nos comparamos con Jonás, Señor? Ni siquiera podemos atarle los cordones, Señor. Pero dices tú en tu palabra que tú nos escogiste a nosotros, Señor.
para mostrar tu gloria a través de nosotros. Pero solamente aquellos que te dan lugar, solamente aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Señor, tú nos diste el ejemplo. Jonas, Señor, la paloma, Yoná, la mensajera, el mensajero, no tuvo problemas en sacrificarse, Señor, pero sí tuvo problemas para entregar el mensaje. Pero vos, Señor, que sos el Cordero de Dios, viniste a dar tu vida por nosotros. Y de paso nos dejaste el mensaje, de paso nos enseñaste. Y después te callaste la boca y fuiste a la cruz sin decir nada. Vos sos el modelo perfecto, Señor. Gracias porque vos nos dejaste tu ejemplo y tus pisadas para que las sigamos. Señor, yo te pido que en este tiempo, yo no te pido que quites las pruebas. Yo te pido que confrontes nuestras áreas de confort, Señor. Yo te pido que confrontes nuestra fe, Señor. Yo te pido que confrontes nuestras ideas, nuestros pensamientos. Señor, si realmente amamos a nuestros hijos, que tengamos el valor de educarlos en tus principios, Señor, en tus valores, aunque sea confrontador, Señor, porque los amamos, Señor. Porque si no, la corriente de este mundo se los va a llevar, Señor, y después vamos a lamentarnos, Señor. Y vamos a decir, ¿qué pasó con mi hijo que iba a la escuelita? ¿Qué pasó con mi hija que iba a la reunión? Pero nunca quisimos confrontarlos en la verdad del Evangelio, Señor. Nunca quisimos criarlos en tu temor, porque los pusimos a ellos delante de nosotros, Señor, delante tuyo, Señor. Señor, que no pongamos a ninguna persona, ni aún a nosotros, antes que a ti, Señor. Líbranos, ayúdanos, conviértenos en verdaderos discípulos tuyos, Señor. Que entendamos nuestra realidad espiritual, Señor, que tú nos llamaste a ser la luz y la sal de esta tierra, Padre. Ese es nuestro destino, nuestro propósito, nuestra realidad eterna, Señor. Todo lo demás es pasajero, Señor. Todo lo demás es transitorio, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos movilices. Yo te pido que tú nos despiertes. Yo te pido que nos demos cuenta, Señor, los días que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo. Señor, despiértanos del sueño. Despiértanos, Señor, de esa modorra, de esa actitud, Señor, de comodidad, Padre, en que estamos. Despiértanos, Señor, de seguir jugando a ser creyentes, Señor. De seguir jugando a cuidar algo, Señor. Tú no nos pusiste en la tierra para que nos cuidemos, Señor. Tú nos pusiste en la tierra para que revolucionemos la tierra, Padre. Tú nos pusiste en la tierra para que demos vuelta a las cosas, para que confrontemos la cultura, para que seamos una contracultura, Señor. Señor, te necesitamos. Reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos ni sabemos cómo hacerlo. Pero tu Espíritu Santo está dispuesto, Señor, y nosotros queremos tener la actitud correcta, Señor. Yo te ruego por mi vida, por mi familia, por todos los hermanos de aquí, Señor, que podamos tener el corazón tierno, sensible, Señor, para escuchar el impulso de tu Espíritu, para ser una congregación guiada por el Espíritu Santo, Señor, para estar alineada a tus tiempos, a tu voluntad. Que tus prioridades sean nuestras prioridades, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Confiamos en ti, Señor. Como decía la pastora, cuando algo está en tu palabra, podemos estar tranquilos porque es lo que tú quieres. Y sabemos que tú quieres transformarnos, usarnos. Sabemos que estamos orando conforme a tu voluntad. En esta noche no te estamos pidiendo cosas para nosotros. Te pedimos que tú vivas a través de nosotros. Que tú cumplas tus planes a través de nosotros.
que estemos dispuestos a pagar el precio, Señor, para que tu gloria se manifieste en la tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amados. Voy a pedir